Hola amigos, en esta ocasión toca traerles un par de historias enviadas por dos buenos suscriptores, a los cuales les agradecemos la espera, ya que se supone serían subidas el Día de Muertos pasado, porque están relacionadas a esas fechas, pero por temas de tiempo no pudo ser así. Al final, el tema paranormal está presente, por eso, helas aquí. La primera nos la envía Don Juan desde el estado de Tlaxcala y la segunda nos la manda la señora Francisca de Querétaro. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp que acabamos de crear. Esto con la finalidad de tener una mayor cercanía con todos ustedes, nuestros suscriptores. Ahí podrán mandar sus relatos, historias y todo lo que nos quieran compartir. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí, pónganse cómodos y espero que disfruten de este par de historias que en nuestra opinión pueden llegar a ser bastante conmovedoras. Mi papá una vez me contó una historia que le platicaron sus padres acerca de la incredulidad que solía tener mi abuelo con respecto al Día de Muertos. En aquella época, en el estado de Tlaxcala, de donde somos originarios, no existía casi nada. Estoy hablando de unos 100 años atrás tal vez. El viejo era de esos señores a la antigua, que trabajaba en el campo, pues realmente no había otra cosa. Mi abuela, la típica mujer mexicana de antes, que esperaba al hombre en casa con la comida preparada, aunque a veces ni para eso había. Pero mi abuela se las arreglaba para tenerle aunque fuera un platito sin falta. Fiel a su forma de ser, también tenía una bonita costumbre, y es que cada 1 de noviembre solía poner el altar para sus muertos. Por más modesto y humilde que éste fuera, nunca faltaba la ofrenda para aquellos que ya no estaban. Un plato de comida, alguna fruta, un dulce, lo que fuera, para que sus muertos tuvieran algo que llevarse al otro mundo, cosa que al abuelo no le gustaba para nada, pues él creía que esas cosas eran puras fantasías y cuentos para hacer que la gente gastara, y cada que llegaban esas fechas se ponía a discutir con la abuela. ¿Para qué pones esas chingaderas? Los muertos ya están muertos. Además, no estamos para estar desperdiciando nada. Ay, viejo, entonces este año tampoco quieres que le ponga nada a tu mamá. Ya haz lo que quieras. Siempre terminas poniendo tu desmadre aunque te diga que no. Yo mejor me voy al monte a cortar algo de leña. En vez de perder el tiempo con eso, deberías ponerte a hacer algo productivo también. Tomó el lazo junto al machete y se fue al cerro, mientras la abuela ponía el altar para sus familiares fallecidos en aquella humilde morada donde vivían. Cuando colocaba una que otra cosita, se acordó de que a su suegra le gustaban mucho los guasoncles. Para quienes no los conozcan, son una planta tipo quelites o verdolagas que se suelen hacer en guisos y son muy conocidos en varias partes del país, pero tengo entendido que también hay muchos estados donde no tienen ni idea de su existencia. Bueno, pues a su suegra le encantaban el salsa roja, así que la abuela le preparó su guiso favorito y con mucho cariño se lo puso en el altar. En el cerro, mi abuelo, claramente furioso, estaba en chinga cortando leña, para evitar que lo agarrara la noche, pues ya empezaba a ocultarse el sol, cuando de pronto, en un descuido al dar un mal golpe en un tronco, se dio un fuerte machetazo en el pie. Cayó al suelo y con sus manos tapaba la herida, tratando de aliviar un poco el dolor y evitar desangrarse también, pues se llevó una buena cortada. De repente, fue sorprendido por un montón de personas que iban caminando en fila justo frente a él, ahí, en medio del cerro, y todos llevaban algo en las manos, desde botellas de licor, pan y todo tipo de alimentos.
Algunos cargaban tantas cosas que apenas si les cabían entre los brazos. Y de entre toda esa gente vio un rostro conocido, el de su señora madre, quien caminaba a paso lento entre la fila. El abuelo, al reconocerla, le gritó: «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eres tú?». Pero la señora siguió caminando y nunca volteó a verlo. Fue cuando se percató de que ella también llevaba algo en sus manos, una pequeña cazuela con comida. No pudo hacer nada más que contemplar cómo se alejaba poco a poco. Creyó que ya estaba delirando por la sangre que había perdido, pero cuando quitó sus manos de la herida, ésta estaba casi curada, como si algo o alguien la hubiera sanado. Se puso de pie y cuando quiso buscar a su madre entre toda esa gente o pedirle ayuda a alguno de ellos, todos habían desaparecido. Se encontraba completamente solo en ese lugar. Agarró su machete y se apresuró a salir de ahí. Llegó a casa y le contó a la abuela lo que había sucedido. Después de escucharlo, ella lo llevó al altar para mostrarle algo. «Mira, esto es lo que le puse a tu mamá, sus guasoncles que tanto le gustaban». El abuelo no supo qué decir al ver exactamente la misma cazuela que miró en las manos de su madre. «Ya ves, viejo, los muertitos sí vienen a recoger lo que uno les deja en su día, y tú que dices que no». Ya, déjame en paz. Pudo ser cualquier otra cosa». Se fue a descansar sin poder sacar de su mente lo que había pasado, pero seguía necio en negarlo. Al día siguiente, regresó al lugar del incidente, pues por todo lo que pasó, dejó tirada la leña y su lazo en ese lugar. Entonces, se llevó otra gran sorpresa, pues la leña estaba perfectamente acomodada y amarrada, lista para ser cargada. Al ver eso, le entró un gran sentimiento de nostalgia, porque la persona que le enseñó a cortar la leña y a atarla de esa forma había sido justo su madre. Comenzó a llorar y le pidió perdón por no acordarse de ella cada día de muertos. Entre lágrimas, regresó con la leña y junto a la abuela pusieron un par de cositas más en el altar. Desde entonces, cada año sin falta ponían la ofrenda para sus seres queridos. Esta historia ha pasado de generación en generación en mi familia y ahora la comparto con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Mi hermana era una mujer muy joven. No llegó ni a los 30 cuando falleció repentinamente, dejando a 2 niños pequeños y a su marido solos. Ellos vivían en Landa de Matamoros. Se supone que solo le dio una pequeña gripa, pero al parecer algo no andaba bien con ella, pues su marido les contó a mis papás que llevaba días comportándose de una forma muy extraña. Se ponía a hablar sola, alucinaba cosas y tampoco estaba comiendo muy bien. Por eso la llevó a una clínica que está bien en el centro de Landa cuando le dio esa gripa. Pidió que la examinaran contándole a los médicos su comportamiento en los últimos días, pero no tardaron mucho para darla de alta, pues según ellos, solo se trataba de un leve resfriado. Volvieron a su casa y el marido fue a ver a mis papás para ponerlos al tanto de la situación, pues él juraba que mi hermana no estaba bien. Mi mamá le preguntó si ya estaba comiendo al menos y él respondió que no. Fueron a verla y a mí me dejaron en casa junto a otra hermana por cualquier cosa. Además, yo era apenas una niña como de 10 años y nuestra casa no estaba tan cerca de la de ellos,
pues nosotros vivíamos en un pueblo a las afueras de Jalpan de Serra. Cuando llegaron, dice mi mamá que mi hermana ya los esperaba en la puerta. Los invitó a pasar y mi mamá le preguntó: ¿Ya comiste, hija? Ya, hasta tengo la comida ahí en la mesa, sírvanse ustedes. Pero en la mesa no había nada, ni rastros de que ella hubiese comido algo. Mi papá y su marido se salieron para afuera dejándolas solas a ellas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dijeron los médicos? Bien, que ya me están esperando allá arriba, ¿verdad tú? ¿Que eso te dijeron a ti también? Comenzó a decir incoherencias, cosas que no tenían nada que ver con lo que platicaban, para después decir: tengo mucho frío, mamá. La recostó en su cama y le echó encima todas las cobijas, pero mi hermana no dejaba de temblar, hasta la cama vibraba de tanto movimiento que generaba, según las palabras de mi madre, quien se quedó junto a ella preocupada porque claramente su hija no estaba bien. Ahí fue cuando mi hermana le dijo: mamá, yo creo que esta ya no la cuento, me siento muy mal. No digas eso, hija, ya verás que te repondrás. La abrazó para darle un poco de calor, sin saber que esa sería la última vez que podría hacerlo. Salió afuera para pedirle a mi papá que la llevaran a la clínica de Jalpan, que se supone era la mejor y la más grande de toda la sierra. Se apresuraron a llevarla y mi mamá se quedó en su casa esperando buenas noticias, dejándola en manos de los médicos de aquella clínica. Debido a todo el asunto, ni siquiera habían comido. Por eso mi papá invitó al marido de mi hermana a que fueran a comer algo mientras la atendían. Pero cuando volvieron, les dieron la triste noticia. Mi hermana había fallecido por un paro cardíaco. No quedaba más que hacer, más que llevarles la noticia a todos. En ese tiempo no existían los celulares y creo que ni el teléfono. La única forma de avisar algo era por medio del radio. Así que mi papá y mi cuñado buscaron la estación de radio de Jalpan para dejar el aviso mientras les entregaban el cuerpo. Mi otra hermana y yo estábamos en la casa de mis padres cuando lo escuchamos. No queríamos creerlo, pero con el nombre completo parecía no haber duda. Mi hermana, un poco mayor que yo, no sabía qué hacer ante la situación. Entonces, las dos estuvimos de acuerdo en irnos para la casa de mi hermana fallecida, pensando que allá llegarían todos. Pero antes teníamos que conseguir dinero para el pasaje, pues no teníamos ni un peso. Afortunadamente, un tío llegó y nos preguntó si ya habíamos escuchado la noticia también. Respondimos que sí, y nos dijo que nos fuéramos con él. Llegando, le dimos la noticia a mi mamá, que claramente esperaba una muy distinta. Al poco rato llegó mi papá con el cuerpo de mi hermana para despedirnos de ella y llevarla a enterrar. Y así pasó. La enterramos y todos regresamos a su casa para consolar al marido y no dejarlo solo en esos momentos difíciles. Una vecina de mi hermana nos invitó a pasar la noche en su casa para que no durmiéramos con la tristeza de no ver a mi hermana en su casa. Yo acomodaba las cobijas de las camas cuando escuché la conversación que esa señora y mi mamá tenían. La señora le contaba algo sobre mi hermana, que hubo ocasiones en que la vio muy mal. Apenas escuchaba los gritos y corría a su casa para poner a salvo a los niños.
ya que mi hermana tomaba un machete y se ponía a dar golpes por todos lados, como si peleara o intentara defenderse de alguien, y a ella le daba miedo de que en alguno de sus arranques fuera a lastimar a uno de sus hijos, ya que el más pequeño aún estaba en brazos, tenía apenas como 1 año. Ya cuando se tranquilizaba, hablaba con ella y dice que mi hermana le contaba que veía a muchos niños con alas, pero luego los pequeños se convertían en una gran serpiente que quería atacarla. Por eso se defendía con el machete. En algún momento durante la plática, mi sobrinito, el más pequeño, comenzó a llorar y nada lo apaciguaba. Le daban mamila, chupón, hasta una paleta, pero seguía llorando, y no solo eso, levantaba sus manitas hacia donde no estaba nadie, como si quisiera que lo cargaran. Yo me lo llevé para afuera y así ellas pudieran seguir charlando. Salí a la calle y entonces un ruido me hizo voltear hacia atrás. Fue como si alguien caminara sobre ramas secas, pero lo único que vi fue a una señora caminando, con su rebozo que casi le tapaba toda la espalda, sobre la calle iluminada y bien pavimentada. Cuando se alejó considerablemente, se volteó y con su mano decía adiós. Yo miraba a los lados para ver de quién se despedía, pero no había nadie. Miré hacia atrás y tampoco. Cuando regresé la mirada hacia el frente, esa señora ya no estaba. La calle se encontraba sola y mi sobrinito dejó de llorar. Estaba profundamente dormido. Lo metí para adentro sin pensar siquiera por un momento en eso que había pasado. En la mañana siguiente salí afuera para sentir los rayos del sol y fue cuando me llevé una gran sorpresa, pues la calle que había visto la noche anterior no existía. En su lugar había muchos magueyes. Era como un gran terreno lleno de ramas, pero nada que ver con esa bonita calle iluminada donde caminaba aquella señora. Se los conté enseguida a mi mamá y a esa señora. Obviamente, todas creímos que se trató de mi hermana, despidiéndose de todos nosotros.